Bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Buenas tardes, noches, Martín. Es cierto, noches todavía y nos queda un buen rato para poder volver a decir buenas tardes, ¿no? Con esta música de la información que transforma el detrás de cámaras en una especie de versión bajo techo de la calle Isla de Flores. Sí, habría que mostrar algún día, sí. Sí, lo que uno vive. Por eso nos sacan una sonrisa, eso está bien. Es cierto, por eso empezamos así. Y aparte porque es viernes y eso poquito ayuda también. Hay viernes, no llovió, salió el sol otro día más. Parece que por poco tiempo, pero bueno, eso se aprovecha. Y bueno, y seguimos con el tema que comenzó hace un par de días y que sigue siendo noticia, porque el juez Alejandro Recarey elaboró un documento con aclaraciones sobre su fallo vinculado a la vacunación infantil contra COVID-19. Entre otras cosas, dice que no es una prohibición, sino una suspensión de la campaña de inoculación y exige que el Estado informe que dichas dosis cuentan con una autorización provisoria de emergencia. Hablando del Estado, mientras tanto transcurre el periodo de 72 horas hábiles, o sea, no entra aquí el fin de semana, para que el gobierno presente su apelación. Luego de que lo haga el abogado demandante, el que presentó el recurso de amparo al que dio lugar el juez, tendrá 3 días para contestar y el Tribunal de Apelaciones tendrá 4 días para expedirse. Se estima que podrían transcurrir entre 15 y 20 días corridos para que esto se resuelva. Claro. Aquí estamos incluyendo también los días que no son hábiles, fines de semana, por eso se puede extender tanto. Eso depende, por supuesto, de temas administrativos y un montón de cosas más. O sea, que no se puede saber exactamente cuál va a ser la fecha. Lo estimado de una apelación en un recurso de amparo es ese tiempo. Claro, y quienes conocen las lógicas judiciales dicen, a ojo de buen cubero, pero con conocimiento de causa, va a andar por ahí. Va a andar por ahí. Y otras cosas también están por acá. Sí, los titulares, por ejemplo. Investigación del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico señala que el glifosato ocupa los primeros lugares de intoxicaciones agudas. Inumet advierte de tormentas y temperaturas más altas este fin de semana. La inflación del primer semestre fue superior a la estimación del gobierno para todo el año. Bancada de la Cámara Baja del Oficialismo se comprometió con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, a evitar pérdida de recursos mediante cambios en la rendición de cuentas. Acuerdo permitirá a internas e internos del Instituto de Rehabilitación construir ventanas y puertas para las viviendas sindicales. El gremio de fiscales se declaró en conflicto por los bajos salarios de las personas adscriptas. Sindicato Médico del Uruguay denunció serios problemas laborales de psiquiatras en el Hospital Vilar de Bo. Experto en Derecho de Infancia y docente de la UDELAR afirmó que el fallo que ordenó suspender la vacunación infantil contra la COVID-19 es ilegítimo desde el punto de vista procesal. Choferes de aplicaciones esperan antes de agosto la reglamentación de la ley que establece la relación entre trabajadoras y trabajadores y empresas. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, murió después de ser atacado a balazos mientras realizaba un discurso en un acto público en la ciudad occidental de Nara. Lula comenzó a usar chaleco antibalas. El expresidente y candidato tomó la decisión tras 2 ataques en menos de un mes durante sus actos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM. Por la web es uniradio.edu.uy y es la radio de la Universidad de la República. Y como es costumbre, comenzamos nuestra recorrida por exteriores. ¿Qué tendrá para contarnos y mostrarnos Mariana Abreu? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo andan, Natalia, Martín? Buenas noches para todos. Estamos en la sede del Frente Amplio, en la huella de Sereni. Aquí están reunidos legisladores, dirigentes de la fuerza política, también militantes, presentando el plan de desarrollo de los comités de base, porque el Frente Amplio se plantea llegar a los 500 comités de base en todo el territorio nacional antes de las próximas elecciones. Recordemos que el fortalecimiento de estos espacios fue una necesidad que surgió de la autocrítica que hizo el partido en las pasadas elecciones, y en un ratito nada más va a comenzar una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, así que nos volvemos a reencontrar en un ratito con esta conferencia. Y nos vamos ahora a otro punto de la ciudad. Natalia de Brun, ¿qué tenés vos para contarnos y mostrarnos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y frías noches, le diré, y vamos a estar hablando de esto, justamente del frío, porque mañana cierra la campaña solidaria que lleva adelante la Intendencia de Montevideo, enmarcada en su plan ABC. Vamos a estar hablando de esto, de cómo viene la recolección de abrigo para aquellos más necesitados, junto a la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Mercedes Clara.
Muy bien, y ahora otro adelanto, pero desde estudios. Es cierto, con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo están, compañeros? Espero que muy bien. Bueno, voy a hablar de lo que viene siendo en realidad casi el tema del día. Nuevamente voy a hablar de vacunación porque se puso bajo la lupa con estos fallos judiciales, no solo el que ha tenido mayor notoriedad, que es el de la suspensión de la vacuna para menores de 13 años, sino también de este otro fallo que también compartíamos en el informativo de ayer, vinculado a una obligación que le impone el juez al Estado de controlar la sustancia que tienen las vacunas aquí en nuestro país. Vamos a estar analizando qué es lo que dice la ley sobre esto, qué es lo que se pide en el fallo. Vamos a comentar y compartir con ustedes cuáles son los procesos de aprobación, regulación y control de las vacunas en nuestro país y también compartir algunos datos regionales de vacunación en menores de edad. Muy bien, estaremos atentos a esto, una información más que oportuna. Sí, sin duda, complementaria, digamos, exacto. ¿No? Y pasamos a algunas frases de otro de los temas que va a seguir en portada durante un buen tiempo, la rendición de cuentas. Claro, porque el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, estuvo en el Parlamento negociando. Vamos a ver qué se dijo. Estamos en situación de reducción del presupuesto universitario en la medida que no se incorporen ajustes adicionales. Estoy convencido, conjuntamente con mis compañeros, de que vamos a llegar a una buena solución para la universidad y también para los profesionales universitarios. ¿Cuánto es lo que se recauda a través del adicional? Y bueno, y la duda dentro del gobierno es de dónde sale el dinero. Metemos nuevamente en este fallo del juez Alejandro Recarey, que elaboró un documento con aclaraciones sobre esta decisión de ayer jueves y que suspende, o sea, tiene como es lo más destacado de esta decisión, que suspende la vacunación en niñas, niños y adolescentes menores de 13 años. Hace distintas consideraciones, entre otras cosas establece 5 puntos. Entre ellos, en un par simplemente para resumir, dice que en primer lugar no se prohíbe la vacunación, sino que se suspende y también manifiesta en un momento determinado que no se pueden firmar contratos como el de la compra de vacunas que sean secretos. En el punto 1 del documento se señala que ningún gobierno puede firmar contratos secretos en desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos. En ningún caso ni con particulares, ni con empresas nacionales, ni con empresas extranjeras. En el punto número 2, Recarey sostiene que la sentencia no prohíbe el desarrollo de la campaña vacunatoria a menores, solo la suspende con carácter provisional y temporario. El punto 3 recuerda que la sentencia también indica que aún en hipótesis de no obligatoriedad debe informarse todo acto médico. Vale decir para el caso que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional. El punto 4 agrega que la sentencia apunta que se especifica al vacunar que los preparados tienen solamente autorización provisoria de emergencia, no definitiva, explicándosele a quien se inyecta las diferencias pertinentes. En el quinto punto, Recarey dice que la sentencia no se involucra en discutir aspectos científicos, tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores. El magistrado agrega que debe quedar bien claro que no hay atentado alguno a la libertad de vacunación. Aclara que el fallo prevé que ni bien el gobierno cumpla los niveles de transparencia que se le imponen, deberá reanudarse inmediatamente la vacunación. Y la empresa farmacéutica Pfizer lamentó en un comunicado esta decisión judicial. Sí, efectivamente, desacreditó las dudas sobre el contenido y la aprobación de las vacunas pediátricas y destacó, la empresa multinacional, que respondió a las solicitudes de información como un testigo externo. Los medicamentos y vacunas de Pfizer siguen estrictos procesos de seguridad y calidad, dice el texto. Hablamos con especialistas, en este caso en Derecho, para tener más visiones con respecto a esta discusión. Por ejemplo, el abogado experto en Derecho de Infancia, en este caso, y también docente de la Universidad de la República, Fabián Piñeiro, afirmó que el fallo es ilegítimo y dio algunos motivos. Desde el punto de vista procesal y que antagoniza la normativa sobre la niñez.
El responsable del Grupo de Derecho a Infancia en el Consultorio Jurídico de la UDELAR, Fabián Piñeiro, cuestionó la utilización del recurso de amparo, al que le siguió la suspensión de la vacunación pediátrica contra la COVID-19, ordenada por el juez Alejandro Recarey, que dio lugar a la acción. Hay primero una inadecuada apreciación de la legitimidad procesal. ¿Sí? Este reconocimiento a una persona, a un sujeto, de poder hablar en nombre de todas las personas que tienen menos de 13 años y de todos sus padres o representantes legales. Se le está reconociendo a un individuo la potestad de hablar en nombre de un número indeterminado de personas. La sentencia parece transida, parece atravesada de una lógica jurídica que antagoniza con lo definido en la Convención sobre los Derechos del Niño, con lo definido en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, respecto de la condición jurídica de las personas menores de edad. Parecen dejar trasuntar la idea de que las personas menores de edad no disponen por sí mismas de sus derechos, no ejercen por sí mismos sus derechos, que los padres son los que están habilitados para ejercer en nombre de sus hijos los derechos de estos. Bien, y volvemos a exteriores. Es tiempo de Natalia de Brun. Adelante con el móvil. Bien, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo con la directora de Desarrollo Social para no quedar congeladas, porque realmente la noche está muy fría, por lo menos en este punto de Montevideo, y de eso vamos a hablar. Yo les decía de esta campaña que lleva adelante la Intendencia de Montevideo en el marco de su plan ABC Solidario, del abrigo, de entregar aquellos abrigos que ya no se están usando o alguno quizás nuevo que también se pueda entregar para quienes más lo necesiten. Hay 3 puntos de acopio en la ciudad, de esto vamos a estar hablando junto a Mercedes Clara. Gracias por estos minutos de frío que llevamos aquí aguardando. ¿Cómo viene la recolección hasta ahora? Y bueno, recordar también cuáles son esos 3 puntos. Bueno, buenas noches. La campaña sigue hasta mañana, queda un día todavía, hasta mañana a las 3 de la tarde en la explanada, es un punto central desde las 9 hasta las 15, y en la Escuela de Jardinería, en el Botánico, y en el Parque de la Amistad en Villa Dolores. Así que esos 3 puntos mañana sábado van a estar siendo puntos de recepción de toda la ropa que puedan, que no les sirva o que les sirva, pero decidan que en el día de hoy esa ropa puede tener un mejor uso por alguien que lo necesita. Calzado, pantalones, buzo, campera, mantas, frazadas, todo lo que les parezca que pueda servir seguro va a ser de mucha utilidad. La verdad que ha sido una semana intensa de recolección, estamos muy contentos porque bueno, ese Montevideo solidario que también es capaz de ponerse en lugar del otro, se acercó muchas vecinas y vecinos que venían a preguntar y después se acercaban con su bolsita. Y bueno, hemos juntado más o menos como 2.000 kilos de ropa. No sé si eso dice algo, porque es difícil imaginar la ropa en kilos, pero eso es bastante que bueno, estamos ahora clasificando para empezar a distribuir la semana que viene. ¿A dónde va destinada justamente esta ropa? Bueno, en principio también para personas en situación de calle a través de los centros diurnos de la Intendencia, la Estación, la Trama y la Casa. Después también a través de la red de ollas populares, hay distintas redes de ollas que han solicitado, y después redes barriales que presentan situaciones también de emergencia en distintas situaciones también. Depende mucho de lo que juntemos, bueno, la posibilidad que vamos a tener de cubrir todas esas necesidades que bueno, que desgraciadamente son muchas y siempre desborda la necesidad. Lo importante es esa solidaridad que hablaba en kilos, aunque no se grafica, sí se nota o se siente, que es bastante, pero queda y hay tiempo hasta mañana para poder hacerlo. Son 3 puntos muy fáciles de poder llegar y acceder para poder entregar lo que uno tiene allí. Esta noche de hoy, que yo insistía con lo frío que está, es bien gráfica para ver lo importante que es y bueno, de poder entregar abrigo a estas personas que están en situación de calle, que duermen a la intemperie o que pernotan durante todo el día a la intemperie. Hasta mañana entonces hay tiempo de poder colaborar. Bien, muchas gracias Natalia, y seguimos con la noticia de portada. Sí, Julieta Núñez Tomás, y un informe vinculado a otro dictamen que ayer emitió el juez Recarey, o por lo menos a uno de los aspectos que se desprenden de ese otro dictamen. Adelante, Julieta. Así es, y ayer, de hecho, aquí en Piso tuvimos al abogado Johnir Sartú, y él lo que vino a contar fue sobre este fallo en particular, este segundo fallo que quizás no es tan conocido, que también es una acción de amparo, de no discriminación que hacen 2 mujeres ante el Estado uruguayo porque no se les solicite los hisopados al no estar vacunadas, una solicitud de no discriminación
discriminación frente a las personas que tienen ya el esquema completo de vacunación. Pero además, en esa misma acción de amparo hay otra disposición y otro fallo de este juez que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado de poder controlar las sustancias que tienen las vacunas que se dan aquí en nuestro país. Vamos a escuchar para comenzar el informe qué fue lo que dijo ayer el abogado Joaquín Sartú sobre este tema. En las muchísimas páginas de prueba que presentó el Ministerio no hay ningún análisis hecho a la sustancia que está dentro de los frascos por el propio Ministerio o por un laboratorio autorizado por el Ministerio. ¿Y eso debería hacerse? Bueno, la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública dice que les corresponde el contralor de las vacunas y los sueros al Ministerio de Salud Pública. De hecho, se hace, eso me consta, con las vacunas que se le dan a los animales, por ejemplo, se las controla. Y todos los demás medicamentos tienen un control del Ministerio. Pero el control, quizás el control simplemente sea analizar o investigar la evidencia que llega del exterior. Bueno, pero ¿cómo puede hacer? El Estado es el que tiene que garantizar las cosas. Uno no puede tomar por bueno lo que dice una empresa privada extranjera, como es el caso de Pfizer. O sea, a mí si uno se fuera a guiar, cualquier televidente lo sabe, cuando va a comprar algo no puede guiarse por lo que le dice el fabricante o el vendedor. Tiene que verificar que lo que está comprando es lo que le están vendiendo. Julieta, ¿qué es lo que dice el fallo del juez Recarey sobre este punto? Bueno, es un fallo bastante extenso, tiene varios puntos, pero en particular cuando habla de esto, dice que el Estado no puede excusarse copiando la información del fabricante por imperio del inciso 5 del artículo 2 de la ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, debe hacer análisis propios, independientes, y no consta que los haya hecho. Nosotros fuimos a ver qué es lo que dice ese inciso y dice que difundir el uso de las vacunas y sueros preventivos como agentes de inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes que imponen la obligatoriedad de la vacunación y revacunación antiviroílica. Y también dice que el Ministerio de Salud Pública controlará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas. Es decir, es una ley, es un artículo, es un inciso de un artículo que explica cuáles son los cometidos del Ministerio de Salud Pública. Es bastante abierto de alguna manera lo que dice. Una de las interpretaciones es la que hace el juez Recarey, pero hay también otras interpretaciones. Es decir, lo que planteó el abogado Joaquín Sartú, sí es verdad que no se realizan ese tipo de controles. No hay una agencia aquí en Uruguay, no hay una oficina que analice directamente la sustancia que está en el líquido que está en la vacuna, pero sí hay otro tipo de controles y nosotros hablamos con fuentes muy cercanas a los procesos de regulación de las vacunas y nos explicaron cuáles son esos procesos, es decir, tanto cómo se compran las vacunas y cómo se analizan. Les adelanto desde ya que si bien no hay un análisis teórico, no hay un análisis práctico, no hay análisis en laboratorio, sí hay un análisis teórico, pero que no es esto que dice el juez Recarey de copiar la información del fabricante, sino que hay otros procesos un poco más elaborados que tienen que ver con agencias internacionales vinculadas al desarrollo de medicamentos, que son las que se encargan de hacer esas pruebas que luego en Uruguay se analizan. Uruguay cuenta con un programa de vacunación fuerte. Las vacunas comprendidas en este programa las adquiere mediante el Fondo Rotatorio Común de la Organización Panamericana de la Salud. Las compras las realiza de manera anual, teniendo presente el balance de demanda y disponibilidad. Este mecanismo le permite al gobierno acceder a las vacunas a precios más accesibles que si negociara directamente con las empresas proveedoras. Con la llegada del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud intentó hacer un sistema parecido de acceso a las vacunas por parte de los estados, la iniciativa COVAX. Sin embargo, por los tiempos y cantidades, este mecanismo no fue conveniente para Uruguay y luego de la aparición y aprobación de varias vacunas, se decidió a nivel gubernamental negociar directamente con las farmacéuticas. Una vez logrados los acuerdos con Sinovac y Pfizer, estas vacunas anti-COVID pasaron por los mismos procesos de regulación previstos para todas dentro del Ministerio de Salud Pública. Antes de registrarse, fueron evaluadas por la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Las evaluaciones que hacen no son prácticas, sino teóricas. Analiza los documentos que contienen toda la información tanto de los laboratorios que crean la vacuna como de las agencias que realizan las pruebas para constatar la seguridad de las mismas.
Uruguay acepta como agencias de control la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por su sigla, y la Agencia Europea de Medicamentos, además de la precalificación de la Organización Panamericana de la Salud. Luego, una vez registradas por el Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Inmunizaciones controla su administración y el desarrollo sanitario de todas las personas inoculadas. Ahora les proponemos cambiar de dictamen de Recarey, pasamos al dictamen más comentado, el que generó como efecto la suspensión de la vacunación para niñas, niños y también de alguna manera adolescentes. ¿Qué más hay, Julieta, en términos de información con respecto a este aspecto que planteo? Bueno, lo que quisimos hacer es tener una visión un poco más global o, en este sentido, un poco más regional de la vacunación a menores de edad en América. Y como pueden ver aquí en mis espaldas, lo que estamos mostrando es el mapa de América del Sur, América Central y América del Norte, cuáles son los países que tienen permitida, que tienen habilitada la vacunación tanto a menores de edad como a adolescentes, es decir, tanto a niños y a niñas como a adolescentes. Allí estamos viendo a Uruguay en este momento con un punto azul porque está suspendida justamente la vacunación para esta población, pero como pueden ver, la mayoría de los países de nuestra región están en este momento vacunando a niños, niñas y adolescentes. Como les decía anteriormente, la vacunación en niños y niñas no es igual que la de adolescentes. Tiene una dosis menor, que es la dosis recomendada y que tiene igualmente efecto para prevenir o para disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19 y también la gravedad de los síntomas. Ahora en la siguiente placa vamos a compartir los únicos 3 laboratorios que en este momento están habilitados para dar vacunas a esta población, que son Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. Estas continúan haciendo pruebas y irán evolucionando su desarrollo a medida que se siga avanzando la ciencia. Así que veremos qué es lo que sucede con este fallo finalmente, si apela o no y si se da lugar a esa apelación. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Muy interesante. Gracias. Seguimos. Sí, con la agenda del Parlamento, porque decíamos al comienzo, Natalia, que estuvo el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, justamente en el Palacio Legislativo y se reunió este viernes con integrantes de la bancada de la coalición que forman parte de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado le garantizaron a Arim que en la rendición de cuentas se mantendrá la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, pero se compensará a la UDELAR para que no pierda los 15 millones de dólares que recibe por esa vía. Del encuentro que solicitó el rector Rodrigo Arim, no participaron legisladores de Cabildo Abierto. Arim destacó el aumento de la matrícula universitaria, que este año es de 5.000 estudiantes más, y por tanto reclamó los recursos para atender esta demanda. El Parlamento Nacional atendió algunos planteos en el presupuesto quinquenal y en la última rendición de cuentas. Ahora, si uno ve globalmente el presupuesto de la Universidad de la República, si no hubiera ajustes adicionales, a concretarse en esta rendición de cuentas, podríamos culminar el quinquenio con una reducción en términos reales del orden del 7% del presupuesto de la institución. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en situación de reducción del presupuesto universitario en la medida que no se incorporen ajustes adicionales en los distintos rubros que integran el presupuesto universitario. La bancada de la coalición busca derogar el adicional del Fondo de Solidaridad que pagan 60.000 profesionales y reasignar fondos para cubrir la pérdida de la universidad, que sería de unos 15 millones de dólares. Constitucionalmente tenemos un límite, que es que no podemos aprobar un presupuesto mayor al que envía el Poder Ejecutivo. Lo que sí podemos hacer es reasignaciones internas. De hecho, en la última rendición de cuentas hicimos una cantidad de reasignaciones, le dimos a la Universidad de la República, específicamente para algunos programas, le dimos 100 millones de pesos. Así que vamos a seguir trabajando y yo estoy convencido, conjuntamente con mis compañeros, de que vamos a llegar a una buena solución para la universidad y también para los profesionales universitarios. Por su parte, desde Cabildo Abierto manifiestan dudas sobre la pertinencia de la derogación del adicional que pagan unos 60.000 profesionales. Sí, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que tiene que quedar claro de dónde van a salir esos fondos para que esto no implique perjudicar a otro sector y se mostró escéptico. Saber cuánto es el dinero, hacia dónde va ese dinero, cuánto es lo que se recauda a través del adicional y bueno, y la duda dentro del gobierno es de dónde sale el dinero, porque de repente hay una parte de la necesidad que necesita más ese dinero y nosotros
de alguna forma, por encontrar una solución, terminamos perjudicando a alguien que necesite más. La redacción la escribe la ministra de Economía del Partido Nacional. ¿Usted dice que el Partido Nacional crea el problema para después generar la solución? Es lo que pasó hasta ahora. Vino el problema, la rendición de cuentas, y acá algunos legisladores le encontraron la solución, aparentemente. ¿Cabildo Abierto tiene alguna otra prioridad antes que la Universidad de la República que podría necesitar estos fondos? Todos los artículos que vienen en la rendición de cuentas son prioritarios. El llegar con de la mejor forma a repartir los dineros son importantes. La universidad es una prioridad, pero bueno, queremos ver, porque es lo que yo digo, de repente se va a remover dinero de algún otro lugar que afecte a algún otro sector de la sociedad. El presupuesto asignado para la Secretaría Nacional de Drogas en el proyecto de ley de rendición de cuentas, según algunas voces, pone en duda su capacidad de funcionamiento. Bueno, así lo advirtió el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, al cuestionar el recurso otorgado ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Daniel Radío cuestionó el recurso asignado de 40 millones de pesos, donde no se contempló los más de 100 millones solicitados por no tener recursos y destinar 400 millones al MIDES para atender a personas con uso problemático de sustancias. En la versión taquigráfica, Radío cuestionó además la conformación del recurso para la Junta Nacional de Drogas, ya que la partida depende de rentas generales y un porcentaje proviene del Fondo de Bienes Decomisados, que es variable. En su exposición, el jerarca expresó, para el Ministerio de Desarrollo Sociales, para personas con uso problemático de sustancias, entre 2023 y 2024, alrededor de 400 millones de pesos. Nosotros pedimos 100 y poco y no hay, pero paralelamente se dan 400 millones al MIDES para la misma tarea. Hoy estamos pidiendo refuerzo presupuestal para pagar el déficit. Hoy estamos al borde de dejar de funcionar si no conseguimos refuerzos presupuestales, advirtió. Y otro asunto, desde el sindicato médico se está denunciando serios problemas laborales de los psiquiatras en el Hospital Vilar de Bo. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay recorrió las instalaciones del hospital. En el último mes renunciaron 4 psiquiatras. Es una situación que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, que está agravada por las condiciones edilicias, de infraestructura, pero también y muy especialmente por la baja dotación de recursos humanos, que una cosa trae a la otra, porque bueno, las condiciones de trabajo hacen menos convocantes a los colegas a trabajar ahí. Incluso se ha agravado la situación con un número reciente de renuncias que nos comentaban quienes nos recibieron en esa visita, de personas que habían accedido recientemente a los cargos y bueno, ante la realidad reinante decidieron renunciar. En el último mes renunciaron 4, 2 de ellos tenían cargos con funciones de alta dedicación, o sea que tenían una carga horaria significativa para el trabajo en el centro, y eso redunda justamente en falta de dotación de médicos. Otro asunto, la inflación semestral superó la estimación del gobierno para todo el año, lo que significa que absorbió más que el total del ajuste salarial de todo el año. Esto según señala el Instituto Cuesta Duarte en su informe, y asegura que de esta manera continúa deteriorándose el poder adquisitivo y el salario real. Lo que marcó el último dato de inflación del mes de junio, al haber cerrado el semestre, fue básicamente que la inflación semestral, que estuvo un poco por encima del 6%, fue superior a lo que era la estimación de inflación del gobierno para todo el año, que estaba en 5,8%, es decir, un semestre se comió lo que tuvieron de adelanto o de ajustes salariales los trabajadores del sector público y del sector privado para todo el año. Esta inflación se aleja del rango meta del gobierno, que según apuntó Alejandra Pico, solo se ubicó dentro del rango en 2 o 3 meses desde 2020. Destacó además la importancia de que las estimaciones sean más precisas. Pero también el gobierno, vale decir que en el proyecto de rendición de cuentas que envió ahora al Parlamento, ajustó sus estimaciones de inflación al alza de manera notoria.
Por ejemplo, para este año, la estimación que estaba en 5,8% ahora se eleva al 8,5%, pero los ajustes salariales hasta el momento están, bueno, regidos por esas estimaciones anteriores. En el próximo semestre lo que va a pasar es que aquellos sectores que fijaron en las negociaciones salariales correctivo a mitad de camino, a mitad de término de las resoluciones, van a tener un correctivo, un ajuste a cuenta de esa diferencia entre las estimaciones y la inflación efectiva del entorno de 3,5%. Eso hay que agregarle la inflación que estaba proyectada para el segundo semestre, que era de 2%, o sea que van a tener ajustes del entorno del 6,5%. Los que no, durante este año van a tener un nuevo año de caída del salario real. Cambiamos de tema. La justicia dispuso como medida cautelar la protección del ambiente y ordena la suspensión de obras en la Rambla de Punta Colorada. Además le ordenó a la Intendencia de Maldonado el retiro de arena del lugar y también le prohibió la utilización de flora ajena a ese ecosistema. Es una medida cautelar de las que nosotros llamamos de no innovar, de no cambiar el estado de situación de las cosas, en el entendido de que hay un riesgo ambiental en la consecución de estas obras, que pone en riesgo no solamente el sistema de dunas de la Rambla de Punta Colorada, sino también tiene un impacto ecológico en las especies que la habitan, etcétera, etcétera. En este caso se presentaron 2 organizaciones sociales del lugar, la Comisión de Fomento Punta Colorada y el Grupo Nativos Punta Colorada, patrocinados por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, y se contó con la ayuda, la participación de distintos profesores de la Facultad de Ciencias, así como docentes también del CURE, que dieron su visión y explicaron los riesgos ambientales que trae consigo este tipo de obras, la continuación de este tipo de obras, que incluyen la ampliación de la Rambla, incluyen el retiro de arena de la playa y la colocación de plantas exógenas en el lugar. Lo que implica la medida en sí es simplemente un detener el avance de esto, ponerlo en pausa, digamos, mientras la cuestión de fondo se dirime en un juicio principal que se inicia ahora. Pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que mientras eso ocurra, no se va a seguir afectando el medio ambiente en los términos que venía ocurriendo. El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el CIAT, realizó una investigación sobre presencia de glifosato en fluidos humanos. Amalia Laborde, directora del centro, dijo en Ciudad Viva que el glifosato ocupa los primeros lugares de intoxicaciones agudas. Hicimos un estudio de glifosato en la orina porque es el biomarcador que se usa internacionalmente para medir esa exposición, y hicimos 3 grupos, trabajadores, familia rural que no trabaja directamente la agricultura y población general urbana que no usa plaguicidas. Y lo que encontramos es valores que son mayores en los trabajadores, que son un poco más bajos en la población rural no trabajadora y más bajos en la población urbana, podemos decir, que no usa plaguicidas. Lo importante de medir es entender dónde tenemos el problema y, por lo tanto, dónde tenemos que actuar preventivamente. Ese es el objetivo del estudio. El glifosato es el herbicida más utilizado en nuestro país y en el mundo. Por eso y otros motivos se decidió estudiar sus efectos. Las estadísticas del Centro de Toxicología ocupa uno de los primeros lugares en intoxicaciones agudas, intoxicaciones accidentes o intoxicaciones a nivel laboral, ¿no? Y la otra razón es que es el herbicida que tiene la mayor controversia internacional con respecto a sus efectos. La Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros colaboramos en muchos programas, lo clasificó a través de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como probable cancerígeno. Pero hay muchos otros plaguicidas que también son probables cancerígenos. Entonces, esa es quizás la preocupación mayor, ¿verdad? Esa probabilidad que no es una certeza, pero que desde el punto de vista científico implica actuar. Y Amalia Laborde, directora del CIAT, también habló de la importancia de contar con mayor presupuesto. Sí, particularmente para desarrollar investigación y para capacitación. Sin duda compromete. Usted mencionaba el Centro de Toxicología. El Centro de Toxicología es el corazón de la cátedra de toxicología, ¿no? Y por eso, aparte de dar este servicio que da a toda la población y a todo el sistema de salud en forma gratuita, que es algo que está financiado por la universidad,
también realiza investigación y docencia y capacitación. Estamos haciendo investigación de interés para la sociedad, ¿no? Y eso es algo del artículo 2 de la universidad. No investigamos cosas raras. Claro. Pueden ser de lenguaje difícil, pero esto es investigación para la población. Y poder, por ejemplo, en este caso, investigar con mayor precisión, con mayor equipamiento, con mayor dedicación a esa investigación es clave. Y capacita especialistas para que puedan responder en esas urgencias toxicológicas. Eso hace que necesitemos recursos humanos altamente capacitados. Y eso es muy importante a la hora de financiar esos equipos de trabajo. Ahora agenda laboral, porque conductores y conductoras de aplicaciones se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el director nacional de Trabajo de la cartera, Federico Daverede, para abordar la propuesta de reglamentación del vínculo de empresas con personas trabajadoras en ese rubro que está preparando el ministerio. Desde el sindicato dijeron a MBD Noticias que esperan que la reglamentación sea aprobada antes de agosto, fecha en la que se abriría el llamado para nuevos permisos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prepara un proyecto de regulación de las condiciones laborales de los choferes de aplicaciones que establecerá reglas de salud laboral, desconexiones masivas y tiempo de trabajo. Una relación más tripartita, digamos, Ministerio de Trabajo, las plataformas y los conductores sentados en una mesa para tener estos mínimos parámetros que es un trabajo que no se transformó hoy en un trabajo muy precario. Llamémosle, hoy si te enfermas no tenés coberturas prácticamente, no tenés banco de seguro en caso de un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque somos empresa, trabajamos para otra empresa y no hay nada que diga que estamos obligados a tener el banco de seguro. El sindicato denuncia que la empresa Uber continúa con la desconexión arbitraria de choferes y reclama que la Intendencia de Montevideo sanciona a la firma. Hace pocos días hubo una desconexión por un duplicado de cuentas de lo que ya habíamos hablado la vez anterior. Quedó todo muy callado este tema de las clonaciones y de los permisos falsos. De la Intendencia no se ha manifestado más nada. Le contestaron también de la parte de donde nosotros tenemos que mandar información a la parte de movilidad, de transporte por aplicaciones, diciendo que no era un tema de la Intendencia. Yo lo que le digo a las autoridades, nos regulan y es un tema de la Intendencia. Creo que no se puede desconectar a conductores, dejar sin trabajo de la noche a la mañana. Otro asunto, uno de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea se desvió en la pista y quedó atascado sobre una superficie de barro en el aeropuerto Artigas ayer al mediodía, y lo estamos viendo. Sí, efectivamente. El personal militar que viajaba no sufrió heridas y tampoco hubo roturas ni desperfectos en la aeronave, que se salió de pista tras realizar una maniobra en forma de U que estamos viendo posterior al aterrizaje. En ese momento hace el giro el avión y ahí vamos a ver el momento exacto en el que va a quedar detenido producto de lo que mencionamos antes. La Fuerza Aérea Uruguaya informó que luego de ser auxiliado por maquinaria y personal de la Intendencia de Artigas, el avión siguió con su itinerario. Había llegado a la capital artiguense proveniente de Salto. Se trata de la aeronave KC-130, ahí ya la vemos detenida, y es una de las dos aeronaves que el Estado uruguayo le compró a España en el año 2020. Bien, otro tema, Martín, el desplazamiento forzado de población afrodescendiente de los conventillos de Medio Mundo y Ancina en la zona central de Montevideo fue incorporado a la línea del tiempo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta línea de tiempo contiene información sobre sucesos políticos y sociales previos al golpe de Estado de 1973 y la represión dentro y fuera de fronteras durante la dictadura cívico-militar que duró 12 años. Se inicia el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 personas de la comunidad afro-uruguaya que viven en el conventillo Medio Mundo y el barrio Reus al sur, Ancina. Los alojaron provisionalmente en hogares de emergencia con la promesa nunca cumplida de entregarles viviendas dignas en su lugar de origen. Ese es el texto incluido en la línea del tiempo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está agrupada en periodos que marcan los grandes cambios políticos y sociales que desembocaron en el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
Hasta el momento, en 1978 estaba incluido que la Comisión Interamericana presentó un informe denunciando la situación de derechos humanos en Uruguay, siendo el país de América Latina con más personas presas en relación a su población, y que una visita aprobada por la Asamblea de la OEA fue rechazada por el gobierno uruguayo. Otros hechos contenidos en ese año son el atentado contra los dirigentes del Partido Nacional Carlos Julio Pereira, Luis Alberto Lacalle y Mario Heber, en que murió envenenada Cecilia Fontana de Heber, esposa de este último, y los secuestros en Porto Alegre de Lilian Celiberti con sus 2 pequeños hijos y Universindo Rodríguez. El operativo fue realizado por integrantes del CID y de la OCOA. Bueno, hora de otro móvil. Sí, es cierto. Saludamos a Macarena Vico, tercer móvil de hoy. ¿Cómo te va, Macarena? Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en el espacio Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, porque la Intendencia de Montevideo tiene una amplia oferta de actividades en estas vacaciones de invierno y acá no es la excepción y mañana van a comenzar una serie de actividades para los más chicos, pero también para toda la familia y lo más importante, gratuitos. Estamos junto a Martín Delgado, director de la División de Espacios Públicos de la Intendencia, para saber un poquito más con qué nos vamos a encontrar a partir de mañana aquí en el Modelo Abierto. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bienvenidos y bienvenidas. Montevideo Jugar es la propuesta de la Intendencia para las vacaciones de julio. Va a haber montones de actividades en los espacios públicos, en los museos, en los parques y también acá en el ex Mercado Modelo, en Modelo Abierto, y los vamos a estar recibiendo a partir del día de mañana, como bien decías, y durante todas las vacaciones de julio para pasarla bien, para divertirse y para que niños, niñas y adolescentes se adueñen de la ciudad y los espacios públicos, y esto es un gran espacio público techado. Bien, en esto de acercar el modelo, que el modelo está cambiando, bueno, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Qué comprende la grilla de actividades? Tenemos de todo. Tenemos desde las actividades que ya son una tradición en el mercado, la pista de skate y la pista de BMX, las canchas. A eso le agregamos actividades de teatro, cine, talleres, títeres y kermés. Va a estar buenísimo lo que tengamos todos los días para compartir acá. ¿Requiere inscripción previa? ¿Hay cupos para alguna de las actividades, por ejemplo el cine o el teatro? No requiere inscripción previa, es venir acá, mirar la cartelera o consultar las redes de la Intendencia, donde la programación está bien explicada, y a disfrutar. Recordanos, Martín, los horarios de las demás actividades que están funcionando durante todo el año aquí en el mercado. El mercado es un espacio público techado, abierto, todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para esta semana las actividades se van a concentrar sobre todo entre las 12 y las 5, que es el momento en el cual el día va a estar mejor, con menos frío. Bien, y hasta las 21 va a estar abierto y se pueden encontrar, por ejemplo, la pista acá. Y además, durante el año también hay algunas obras o espectáculos por fortalecimiento de las artes, ¿verdad? Tal cual. La pista de skate está abierta todo el año, de sábados y domingos, de 10 a 9 y entre semanas de 4 a 9. En la sala, que es un recinto que tenemos acá adentro, hay actividades de Esquina de la Cultura, Corrientes, y además siempre se puede venir a jugar al básquet o al fútbol en la cancha, o también disfrutar del espacio exterior que tiene juegos para niños. Perfecto, Martín. Entonces los invitamos a todos para que en estas vacaciones se acerquen al espacio Modelo Abierto, que como ven hay actividades todo el año, pero puntualmente tendrá una propuesta especial para los más chicos y para toda la familia. Los dejamos por acá, Martín, Natalia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Preciosa entonces esta invitación. Sí, es cierto, un gran espacio bien amplio que cada vez suma más actividades. Y nos vamos al norte del país porque la Intendencia de Salto estudia con detenimiento las 4 propuestas presentadas por privados para explorar el emprendimiento donde hasta abril funcionó el parque acuático Aquamanía en las termas del Daymán. El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que la prioridad es que la nueva empresa permisaria garantice que se mantenga abierto este emprendimiento, este espacio, durante los 365 días del año. En esta licitación, una de las condiciones que hemos puesto es que el Parque Acuático Aquamanía debe estar abierto los 12 meses del año. Y con ese objetivo, para facilitarlo, hemos ampliado la superficie donde va a estar instalado el Parque Aquamanía. La Intendencia
pone a disposición un predio más con el objetivo de que allí se generen actividades o se pueda pensar en atractivos para los meses del invierno. Puede ser algún parque distinto, un parque temático, puede ser la generación o la promoción de eventos de carácter cultural, eventos con músicos o artistas locales, nacionales o del exterior. Ese es el objetivo de esta licitación, y lo otro que se va a tomar en cuenta, además de que funcionen los 12 meses del año, es la cantidad de trabajadores o de mano de obra que se va a ocupar. Les contamos que el Consejo Ejecutivo del SMU, el Sindicato Médico del Uruguay, declaró en conflicto el cargo de jefatura de maternidad del Hospital Pereira Rosell, que estaba encabezada por Leonel Brioso, cesado hace una semana por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. El sindicato médico resolvió proveer la defensa legal a Brioso por su condición de socio, según el comunicado. Sí. El SMU también apuntó a la negativa por parte de ACE de darle vista a Brioso de la investigación administrativa correspondiente frente a la solicitud del sindicato médico y del propio implicado para que el médico pueda ejercer su propia defensa. Y ahora pasamos a contarles detalles de un acuerdo vinculado a población carcelaria. Exacto, porque este acuerdo va a permitir a internos del Instituto Nacional de Rehabilitación recibir capacitación y construir ventanas y puertas para las viviendas sindicales. Es fundamental este convenio entre el INR y una sociedad civil, una sociedad sindical, en las cuales nos demostraron que tienen ganas de ayudar y de enseñar su oficio a muchos jóvenes que no tuvieron oportunidad anteriormente de ser formalizados, de aprender. Por eso le agradecemos, y es la única manera de trabajar en la rehabilitación, que la gente se prepare, tome el hábito del trabajo, cambie en su manera de pensar, y una vez que salgan van a caminar entre nosotros, y es la única manera que nosotros podemos cumplir la misión. Nosotros somos técnicos que estamos trabajando con las cooperativas del programa de vivienda sindical. Hay 1.700 familias viviendo ya terminadas las cooperativas y 2.300 que están en producción en este momento, y otro tanto que están por escriturar su préstamo. Así que la producción de la carpintería de aluminio, aberturas y puertas irá a las cooperativas que están construyendo. Así que tienen un destino rápido y directo, la producción que se haga acá con este convenio con el INR. Bueno, salimos de nuevo a la calle. Sí, sede del Frente Amplio, móvil con Mariana Abreu, conferencia en marcha. Natalia Martín, sí, acá está por comenzar esta conferencia en la Huella de Sereni, en la sede del Frente Amplio, que va a estar encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, junto a los legisladores Gustavo Olmos y Lilian Quechichiam. Recién se presentó este plan de desarrollo para fortalecer los comités de base en todo el territorio nacional. La fuerza política pretende llegar a los 500 comités en todo el país. Y recordemos que esta era una preocupación que surgió después de la autocrítica que hizo el Frente Amplio tras las pasadas elecciones. Así que bueno, este es uno de los objetivos que se plantea. Vamos a escuchar las palabras del presidente Fernando Pereira. En esta jornada que es importante para el Frente Amplio, hoy en la mañana en una entrevista a Manuel Ferrer y a Lilian Quechichian, planteaban nuestros compañeros que se estaba preparando la fuerza política para ganar. Y en cierta medida, en una frase, lograron interpretar en qué está el plan político del Frente Amplio, preparándose para ganar. Esto implica, por un lado, el Frente Amplio te escucha. De hecho, en estas horas ha estado la senadora Quechichian, el senador Vergara, la intendenta Cose, el intendente Orsi, el intendente Lima, diputados nacionales, dirigentes nacionales del Frente Amplio en el Frente de Escucha de Maldonado, y al mismo tiempo estaba el Frente Amplio en Chile reuniéndose con el presidente Boric, y al mismo tiempo hoy se hace el lanzamiento de los 500 comités del Frente Amplio, que eso es pasar de 400 que tenemos actualmente a 500 comités. ¿Dónde van a estar estos comités? Los que nos preguntan. Bueno, en aquellos lugares donde efectivamente el Frente Amplio no tiene territorialidad aún, en algunos lugares de la periferia de Montevideo, en muchos pequeños centros poblados del interior del país,
allí donde el Frente Amplismo existe, pero no está teniendo un lugar donde reunirse, donde transmitir las posiciones del Frente Amplio, donde de alguna manera construir la comunidad Frente Amplista. La convocatoria de hoy ha sido sumamente positiva. Por un lado ha venido un conjunto muy importante de senadores y diputados y senadoras y diputadas. Por el otro lado ha venido la dirección política del Frente Amplio y por el otro lado delegados de todos los departamentos. Solo por Zoom había 100 compañeros y en la reunión 200 compañeros. Es decir que hoy más de 300 Frente Amplistas nos hemos reunido a planificar la apertura de 100 nuevos comités de base, porque efectivamente, como planteaba Lilian Quechichian hoy en la mañana, el Frente Amplio está preparando la estructura organizativa para ganar la elección nacional. Y eso supone un esfuerzo importante. ¿Cómo se sostiene económicamente esta gran apertura, esta gran apuesta que se hace? Sí, al Frente Amplio lo ha sostenido siempre la gente, su gente. Los militantes del Frente Amplio pagan una cuota mensual, se está instaurando un sistema por el cual se va a mejorar el tipo de recaudación y la cantidad de adherentes que el Frente Amplio tiene en la actualidad. Hoy militan en el Frente Amplio cerca de 15.000 uruguayos. Tenemos la pretensión de llegar a tener contacto con 60.000 militantes permanentes en el Frente Amplio a lo largo y ancho de todo el país, y eso supone una gran estructura organizativa y financiera, pero la estructura financiera es a partir del aporte de los afiliados y afiliadas al Frente Amplio. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con el hecho del día, la conmoción que ha provocado el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en un episodio que, bueno, ha sido visto a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y ahora lo que resta saber es cuáles fueron las motivaciones que llevaron a un ex militar a atentar contra la vida de Abe en un país donde es raro que este tipo de episodios ocurran, entre otras cosas porque hay un control muy estricto de las armas de fuego. De hecho, el arma utilizada por este hombre es un arma de fabricación casera. Se encontraron otras en su domicilio y ahora la policía japonesa trata de definir cuáles fueron los motivos fundamentales por los cuales este hombre llevó a cabo este ataque a Shinzo Abe, que fue un primer ministro de mucha importancia en Japón, no solamente porque fue el que estuvo más tiempo al frente del gobierno, llevó a cabo reformas importantes desde el punto de vista económico, reposicionó a Japón desde el punto de vista militar, algunas polémicas también lo rodearon, pero de hecho un hombre que marcó mucho la política de ese país. Funcionarios de la policía japonesa confirmaron en rueda de prensa que el sospechoso Tetsuya Yamagami, de 41 años, admitió haber disparado al ex primer ministro y dijo que sentía rencor hacia una organización específica de la que creía que Abe formaba parte, pero las autoridades no dieron detalles del nombre del grupo. Sobre las 11:30 hora local, las imágenes de la escena muestran a Yamagami con camiseta gris y pantalones café acercándose a Abe por detrás y disparar al menos 2 veces contra el ex primer ministro, quien colapsó visiblemente ensangrentado y se le empezaron a aplicar masajes cardíacos, según cuentan testigos. De acuerdo a la policía, el sujeto confesó haber usado esa arma casera hecha de madera y metal y ensamblada con cinta para disparar al ex primer ministro, mientras que medios locales de Japón informaron que Yamagami había formado parte de las fuerzas de defensa marítimas y que había terminado el servicio en el año 2005. La policía descubrió dispositivos potencialmente explosivos en una búsqueda en la casa de Yamagami, junto a otras armas caseras similares a la usada en el ataque, que según la policía fueron confiscadas. Pese a que Shinzo Abe contaba con su equipo de custodios, el sospechoso pudo acercarse a pocos metros del exministro sin pasar por ningún tipo de barrera en un país que se enorgullece por su seguridad. Japón, con 125 millones de habitantes aproximadamente, tuvo en el 2020 apenas 32 muertes atribuidas a armas de fuego. Naturalmente que este episodio y la muerte de Shinzo Abe generó reacciones en todos los líderes del mundo, desde el presidente Joe Biden, quien se refirió justamente a que es una tragedia para Japón y para todos los que lo conocieron, hasta el propio Vladimir Putin, que habló de una pérdida irreparable. También en América Latina, con la cual tuvo vínculos importantes este ex primer ministro, hubo reacciones de parte de los distintos gobiernos.
Los presidentes y gobiernos de América Latina lamentaron este viernes el ataque y asesinato de Shinzo Abe, a quien calificaron como un amigo de varios países de la región y que visitó Latinoamérica en varias ocasiones durante su gobierno entre el 2012 y el 2020. El comunicado oficial de la Cancillería uruguaya destaca que Abe fue un amigo del Uruguay, recordando que visitó nuestro país en calidad de primer ministro en diciembre del 2018, contribuyendo a afianzar las sólidas relaciones de amistad y cooperación que existen entre ambas naciones. El presidente argentino Alberto Fernández relató que recibió la noticia con absoluta conmoción y repudió el acto, mientras que Jair Bolsonaro decretó luto en Brasil por 3 días y calificó a Abe como un brillante dirigente y un gran amigo de Brasil. Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Chile, Gabriel Boric, enviaron sus condolencias a la familia del político del Partido Liberal Demócrata de Japón, calificando el crimen de horrible asesinato, mientras que el mandatario paraguayo Mario Abdo recordó con una fotografía la visita del ex primer ministro a su país también en diciembre del 2018. El canciller de México, Marcelo Ebrard, por su parte lamentó el ataque, mientras que su par cubano, Bruno Rodríguez, condenó el crimen y destacó el aporte a las relaciones con Cuba por parte del político japonés. Nos vamos a Brasil, donde la cosa está realmente muy complicada, por varios lados. Ayer se produjo un nuevo atentado contra un acto del expresidente Lula, el primer acto de campaña masivo en Río de Janeiro, cuando fueron tiradas 2 bombas con aguas hervidas en el medio de ese acto, lo que generó mucha alarma en la seguridad de Lula, que de hecho subió al escenario con un chaleco antibalas. Esto se da en un marco muy complejo, donde ya hubo otro atentado hace unos días también desde un dron. Hoy hubo un ataque contra el diario Folha de Sao Paulo, un disparo que hubo contra la redacción de este diario. El juez del Tribunal Electoral, Edson Fachin, advirtió sobre la violencia que está ganando la campaña electoral e incluso de hechos que podrían ser peores que la toma del Capitolio en los Estados Unidos. El hombre de 55 años fue imputado por el delito de explosión por el que están previstas penas de 3 a 6 años de prisión, luego que arrojara 2 bombas caseras al público reunido en la tradicional plaza de Cinelandia en Río de Janeiro antes de que Lula subiera al escenario. Testigos afirmaron que las botellas con un líquido que olía a excremento explotaron al tocar el suelo, aunque no se registraron heridos en el primer acto del exmandatario en una plaza pública desde que lanzó su candidatura. Minutos después del ataque, Lula subió al escenario con chaleco antibalas y, aunque no hizo mención al episodio, habló sobre la lucha contra la violencia en la ciudad, destacando que Río es muy importante para Brasil y no puede quedar apareciendo en las páginas de los periódicos apenas por culpa de la violencia y las balas perdidas. La seguridad de Lula ha expresado preocupación por estos hechos, luego que a mediados de junio en Minas Gerais un dron lanzó un líquido fétido sobre seguidores que esperaban a Lula en la ciudad de Uberlândia. El candidato del Partido de los Trabajadores tiene el 51,7% de intención de voto en la primera vuelta electoral y sería elegido para su tercer mandato sin pasar por el balotaje, según un sondeo del Instituto Quaest difundido en el día de ayer. Y esto no es todo. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en un acto en la Fuerza Aérea, advirtió hoy a los militares que deben estar preparados para defender hasta con su vida agresiones que pueden surgir en los próximos meses desde el interior del propio Brasil. Un panorama realmente muy difícil. Ahora nos vamos a Gran Bretaña, donde luego de todo lo que se generó con la dimisión de Boris Johnson, la pregunta es cómo sigue todo esto, cómo se va a proceder hasta que lleguen las próximas elecciones. Bueno, lo cierto es que Boris Johnson va a seguir siendo el primer ministro por varios meses hasta que los conservadores decidan quién lo va a sustituir. A pesar de su dimisión, se espera que Boris Johnson continúe en funciones unos 3 meses más, hasta que los conservadores elijan su reemplazo en elecciones internas. Una vez dimitido Johnson, se inicia el proceso para elegir un nuevo líder del partido, decisión que tomará el Comité 1922, un poderoso grupo de los conservadores que toma las decisiones del partido y que, según las reglas vigentes, los candidatos necesitan el apoyo de 8 parlamentarios para postularse. Cuando todos los candidatos hayan declarado sus intenciones, los parlamentarios sostendrán una serie de votaciones hasta que solo queden 2 y se decida quién sucederá a Johnson, algo que se espera puede ocurrir el año próximo. Quien sea que gane la contienda para liderar a los conservadores se convertirá en líder del partido, que en este momento ostenta el mayor número de escaños en el Parlamento y para el cual hay varios candidatos potenciales, de los cuales saldrá el próximo primer ministro. Cuando esa persona sea electa, Boris Johnson ofrecerá su renuncia a la reina Isabel II y ella, a su vez, convocará al nuevo líder del partido, a
quien le solicitará formar gobierno, por lo que podrá continuar en funciones por el periodo para el que originalmente fue electo. Si quisiera dimitir inmediatamente, en teoría la reina podría designar un líder interino, probablemente un miembro del gabinete, para tomar las riendas hasta que se designe un nuevo responsable del partido, por lo que hasta que formalmente abandone el cargo el primer ministro Johnson ostentará los mismos poderes, aunque sin autoridad para introducir nuevas políticas radicales. Bueno, termina así este primer bloque de MBD Noticias. Tiempo de tanda y enseguidita seguimos con más información. De MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. Empezamos dando cuenta de un conflicto porque la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se declaró precisamente en conflicto en reclamo de mejoras salariales para las y los fiscales adscriptos. El reclamo indica que estos funcionarios perciben un salario sensiblemente inferior al de los fiscales adjuntos, cuando en los hechos, a partir del nuevo Código del Proceso Penal, realizan exactamente la misma tarea. Además, cuestionan que el cargo de fiscal adjunto solo existe en Montevideo. Un comunicado emitido por el gremio señala que de 100 fiscalías, en 80 de la composición es de un fiscal titular y 2 adscriptos, mientras que solo en 20, en Montevideo, la terna es de un fiscal titular, un adscripto y un adjunto. Tiempo de las noticias culturales, la agenda, y con la semana esta, más que necesaria. Claro, puertas de fin de semana, comienzo para muchos niños, niñas, jóvenes de vacaciones de invierno. Y Juan Castel en MBD Noticias. ¿Cómo andan, Juanchi? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Es enorme la cartelera de espectáculos para niños que presenta la ciudad en este fin de semana y en toda la semana que viene. Acaban algunas recomendaciones. Comenzamos con la Ovidio Títeres Band. Es una compañía de títeres que realmente es de primer nivel, es una maravilla en cuanto a los espectáculos que presenta y el gancho que genera con chicos y con grandes. Van a estar presentando El viaje hacia Morosoli. Se trata de una especie de recorrida sensorial que tiene música, que tiene actuación, que tiene fotos, que tiene audiovisual, donde se cuentan cuentos. En definitiva, bien completo y con entrada libre. Será en el Solís, en el Teatro Solís, en el espacio Idea Vilariño. Comienza el domingo, va en doble horario. A las 11, y a las 13 horas. 11 y 13 horas con entrada gratuita en el Solís. Las entradas se retiran a partir del domingo, entre las 10 y las 14 horas, ahí mismo en el Solís, así que es una excelente salida, tanto para chicos como para grandes, un espectáculo previsto para niños a partir de los 6 años. Vamos al mundo de la magia. Daniel K. es además de un mago, de un muy buen mago, es un showman, un hombre que viene haciendo desde hace unos cuantos años espectáculos para todas las edades con la magia como eje. En este caso va a estar presentando Juegos de Magia 2, presenta no solo magia, sino mucha interacción, incluso con esa cuestión de enseñar algunos trucos de magia a los niños y generar una situación, como suele generar, aparte de Daniel K. cuando se presenta, generando mucho humor, mucho ida y vuelta con la platea. Espectáculo para toda la familia también, que se va a estar presentando en el Under Movie, ahí en Montevideo Shopping Center, en el complejo Movie. Comienza mañana, en realidad ya se viene presentando, pero va mañana, pasado y toda la semana que viene en doble horario también, a las 16 y a las 18 horas. Nos metemos en la música y en este caso con otro espectáculo que ya tiene unos cuantos años y que es una garantía realmente. Es la Banda Sinfónica de Montevideo haciendo una curiosa reunión de familia. Se trata de una propuesta muy didáctica de la Banda Sinfónica donde a través de la actuación, porque tiene
3 personajes en escena y jugando muchísimo con el humor, se le muestran algunos instrumentos, se hace un acercamiento de las funciones de algunos instrumentos de la banda a los niños presentes. Es un espectáculo realmente muy recomendable, donde además de actuación y humor, se presentan algunas melodías que son muy populares, muy conocidas por todos y que sin duda cautivan, porque además la banda tiene una presencia escénica por su propia condición que realmente es muy atrapante, tanto para grandes como para chicos. Pero en este caso es una propuesta pensada para niños que ya tiene más de 20 años y que funciona muy bien y que, atenti, se va a estar presentando el lunes con entrada libre en el complejo Crece de Flor de Maroñas, allí en la calle Manuel Acuña y Marcos Salcedo. El complejo Crece, aparte que es una maravilla, un orgullo de Flor de Maroñas, tendrá esta actuación de la Sinfónica con entrada gratuita a las 15 horas. La Sinfónica va a estar presentando además este mismo espectáculo el resto de la semana hasta el jueves en el atrio de la Intendencia con entrada libre y el viernes en el Florencio Sánchez del Cerro. Recomendación más que hecha para que se acerquen a ver, repito, un espectáculo que no tiene R. Cierro con música, en este caso un clásico también para niños, Ruperto Rock and Roll, la banda de los Verocay. Estamos hablando de Roy, de Bruno y de Pablo Verocay, que desde hace casi 15 años hacen distintos espectáculos de música para niños. Este espectáculo que estarán haciendo en la Sala Citarrosa durante toda la semana se llama En el Espacio. Es un espectáculo nuevo. Hacía 2 años que no se presentaban por razones de pandemia en vacaciones de julio y vienen con todo. Espectáculo espacial que, como siempre hace Ruperto Rock and Roll, presenta un espacio para que los niños puedan cantar, jugar, gritar, bailar. Es muy interactivo, es muy ganchero y también es una recomendación para toda la semana que viene. Se presenta a partir del lunes en doble horario, a las 15 y a las 17 horas en Sala Citarrosa. Va a ir hasta el domingo de la otra semana, hasta el domingo 17. Así que para aquellos que quieran mover un poco el esqueleto con los niños, la invitación está hecha para ir a ver a Ruperto Rock and Roll. Y yo me despido justamente con un fragmento de Ruperto Rock and Roll en vivo. Mala como un leopardo, hace una inyección. Cuando va a la feria se arma conmoción. Mi vecina, tengo una vecina cretina y muy cretina. Dicen que come insectos, niños y hasta hormigas. Ojalá se canse un día mi vecina, o que consiga un novio y se vaya a la China. Mi vecina, a saltar, mala como un leopardo, hace una inyección. Cuando va a la feria se arma conmoción. Bueno, y antes de despedirnos con esta linda música, una recomendación especial de Inumet antes de leer el pronóstico para los próximos 3 días, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió este pronóstico especial que va del viernes al lunes de la semana próxima y prevé una desmejora de las condiciones del tiempo. Esto implicará precipitaciones y tormentas aisladas en diversas partes del país. Al mismo tiempo, esta inestabilidad, que se mantendrá durante el fin de semana, presentará temperaturas elevadas para esta época del año con alto contenido de humedad. Más humedad. Inumet prevé que la situación continúe hasta el lunes, fecha a partir de la cual irán mejorando las condiciones del tiempo con descenso de temperatura y escasa nubosidad. Y ahora sí nos metemos en el pronóstico específico para Montevideo y área metropolitana. Exacto, para los próximos 3 días. Mañana sábado 9 de julio, 7 grados de mínima, 20 de máxima, con un sol medio tímido. Sí, es cierto, con las precipitaciones y probables tormentas anunciadas, pero quizá con periodos sin lluvia, no más cambiante. El domingo, 10 de julio, precipitaciones y tormentas, una máxima de 12 grados, una máxima de 21 grados y una mínima de 12 grados. Quedó Capicúa. Y el lunes 11 de julio, sí, las lluvias que van a persistir con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.
Y se nota claramente, ¿no? Como el lunes baja la temperatura, sí. como decía el informe especial que antes compartimos. Viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad con Edu Pitufo Lombardo como invitado de este viernes. Programa de viernes, ahí está. Es cierto. Bien, bueno, que disfruten el fin de semana. Feliz día a los padres. Es cierto, sí. Y nos reencontramos el lunes. A primera hora con la primera edición de MD Noticias y en adelante con la continuidad de la programación de TV Ciudad. Que pasen bien. Que pasen bien. Y asesoramiento toxicológico señala que el glifosato ocupa los primeros lugares de intoxicaciones agudas. Inumet advierte de tormentas y temperaturas más altas este fin de semana. La inflación del primer semestre fue superior a la estimación del gobierno para todo el año. Bancada de la Cámara Baja del Oficialismo se comprometió con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, a evitar pérdida de recursos mediante cambios en la rendición de cuentas. Acuerdo permitirá a internas e internos del Instituto de Rehabilitación construir ventanas y puertas para las viviendas sindicales. El gremio de fiscales se declaró en conflicto por los bajos salarios de las personas adscriptas. Sindicato Médico del Uruguay denunció serios problemas laborales de psiquiatras en el Hospital Vilar de Bo. Experto en Derecho de Infancia y docente de la UDELAR afirmó que el fallo que ordenó suspender la vacunación infantil contra la COVID-19 es ilegítimo desde el punto de vista procesal. Choferes de aplicaciones esperan antes de agosto la reglamentación de la ley que establece la relación entre trabajadoras y trabajadores y empresas. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, murió después de ser atacado a balazos mientras realizaba un discurso en un acto público en la ciudad occidental de Nara. Lula comenzó a usar chaleco antibalas. El expresidente y candidato tomó la decisión tras 2 ataques en menos de un mes durante sus actos.